La dejaron congelar en la montaña, pero el vampiro alfa la rodeó con su propio fuego. El fuego dorado brotó del suelo helado como si la montaña hubiera despertado de un sueño milenario, envolviendo el cuerpo casi sin vida de Isla con llamas que no quemaban, sino que sanaban, derritiendo la escarcha de sus pestañas mientras una voz antigua resonaba en la tormenta. Nadie toca lo que es mío. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Los ojos de Isla se abrieron lentamente, encontrándose con la mirada dorada más intensa que había visto jamás. El hombre que la sostenía en brazos tenía la piel pálida como el mármol y el cabello negro como la medianoche, pero era el calor que irradiaba lo que la mantenía viva. Su rostro era una mezcla perfecta entre la belleza angelical y la ferocidad de un depredador. ¿Quién?, murmuró Isla, su voz apenas un susurro ronco. «Shh». El desconocido presionó un dedo helado contra sus labios agrietados. No gastes energías que no tienes. Soy Kael Nocturna, y acabas de convertirte en mi responsabilidad. La memoria regresó como una avalancha brutal. Su propia familia, su hermanastra Morgana y su padre la habían arrastrado hasta los picos más altos de la montaña del lamento durante la peor tormenta del siglo. «Es lo que mereces por rechazar al conde Aldrich», había escupido Morgana mientras la empujaban fuera del carraje. «Si no puedes ser útil para nuestra familia, al menos tu muerte no será nuestra culpa». La habían dejado allí para morir, con solo el vestido de lino que llevaba puesto y las palabras de desprecio sonando en sus oídos. Isla había caminado durante horas en la nieve hasta que sus piernas cedieron, hasta que el frío se volvió una caricia adormecedora prometiéndole paz eterna. Pero ahora estaba aquí, en lo que parecía una cueva iluminada por antorchas que no proyectaban humo, envuelta en pieles que olían a especias exóticas y a algo salvaje que no podía identificar. El calor que emanaba del hombre llamado Kael la rodeaba como un capullo protector. «Tu familia te abandonó para morir», dijo Kael, y no era una pregunta. «Puedo oler su traición en tu piel, mezclada con tu dolor y tu furia». Isla intentó incorporarse, pero una oleada de mareo la obligó a recostarse de nuevo. Kael la observaba con una mezcla curiosa de fascinación y algo que parecía... ¿ira? «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella. «¿Quién eres en realidad?». Los ojos dorados de Kael se oscurecieron hasta volverse del color del ámbar líquido. «Soy muchas cosas que no comprenderías, pequeña humana, pero lo más importante es que soy el señor de estas montañas, y nadie comete un asesinato en mis dominios sin consecuencias». «¿Asesinato?», Isla frunció el ceño. «Técnicamente no me mataron, solo me abandonaron». Una sonrisa sin humor curvó los labios de Kael, revelando por un instante unos colmillos que brillaron a la luz de las antorchas. «Abandonar a alguien para que muera de frío es asesinato, dulce Isla, y yo llevo siglos sin tolerar que se derrame sangre inocente en mi territorio sin mi permiso». El corazón de Isla se aceleró, tanto por el miedo como por algo más inquietante. La manera en que él había pronunciado su nombre, como si fuera una caricia, le envió escalofríos por la columna vertebral. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Sé muchas cosas». Kael se puso de pie con una gracia fluida que desafiaba la gravedad. «Sé que eres la hija bastarda del barón Aldrich Greymont, nacida de una sirvienta que murió en el parto. Sé que has vivido 22 años siendo tratada como menos que la servidumbre en tu propia casa.
Sé que rechazaste casarte con el conde Aldrich porque descubriste que había matado a sus 2 esposas anteriores. Isla se incorporó de golpe, ignorando el mareo. ¿Cómo diablos sabes todo eso? Los ojos de Kael brillaron con una luz propia en la penumbra de la cueva. Porque, querida mía, llevo observándote durante meses. Tu valentía al rechazar ese matrimonio, tu resistencia a las humillaciones constantes de tu familia, tu bondad con los sirvientes y los pobres de la aldea, todo eso me ha resultado fascinante. Un escalofrío de algo que no era exactamente miedo recorrió la columna de Isla. Había algo peligroso y seductor en la manera en que Kael la miraba, como si fuera un rompecabezas que había estado esperando. «Eres un acosador», murmuró, pero su voz careció de la indignación que debería haber tenido. «Soy muchas cosas peores que eso». Kael se acercó a ella con pasos silenciosos. «Pero también soy tu única oportunidad de venganza». La palabra venganza resonó en el aire como una promesa oscura. Isla sintió que algo salvaje despertaba en su pecho, una sed de justicia que había estado enterrando durante años bajo capas de resignación y supervivencia. ¿Qué tipo de venganza? La sonrisa de Kael se volvió feroz, casi bestial, el tipo que solo alguien como yo puede ofrecer. Tu familia cree que estás muerta, ¿no es así? Perfecto. Los muertos no pueden ser castigados por sus crímenes, pero pueden regresar para cobrar las deudas pendientes. Hablas como si no fueras completamente humano. Isla estudió su rostro perfecto, demasiado perfecto para ser natural. ¿Qué eres exactamente? Kael nocturna. Esta vez, cuando Kael sonrió, no intentó ocultar sus colmillos. Soy el último de mi linaje, el vampiro más poderoso de estos territorios, y el hombre que acaba de decidir que tu vida le pertenece. El silencio que siguió a su declaración fue denso como la niebla. Isla debería haber gritado, debería haber corrido, debería haber sentido terror. En cambio, sintió una extraña sensación de liberación, como si finalmente alguien hubiera puesto nombre a la oscuridad que había estado creciendo dentro de ella. «¿Y qué ganas tú con salvarme?», preguntó, sorprendiéndose de lo serena que sonaba su voz. «Los vampiros no hacen nada por altruismo, según las historias que he escuchado. Las historias rara vez capturan la complejidad de la realidad». Kael se sentó en el borde de la cama improvisada, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su calor antinatural. «Es cierto que quiero algo de ti. Quiero que seas mi compañera, mi igual en la oscuridad. Quiero convertirte en lo que soy para que puedas reclamar el poder que siempre te ha sido negado». ¿Convertirme en vampiro? Isla tocó instintivamente su cuello. ¿Por qué yo? «Porque en ti veo algo que perdí hace mucho tiempo». Los ojos de Kael se suavizaron ligeramente. «Veo fuego, veo una fuerza interior que ni años de abuso han podido extinguir. Y porque…» Se detuvo, como si las palabras siguientes fueran difíciles de pronunciar. «Porque, en siglos de existencia, eres la primera persona que me ha hecho sentir algo más que vacío». Isla estudió su rostro, buscando signos de engaño. Pero había algo en su expresión, una vulnerabilidad cuidadosamente oculta que le decía que estaba siendo honesto. «¿Y si no quiero convertirme? ¿Me dejarás ir?» «Por supuesto». Kael asintió. «Te llevaré sana y salva a cualquier lugar que elijas. Te daré oro suficiente para que puedas comenzar una nueva vida lejos de aquellos que te lastimaron». Tenía razón. Y eso la aterrorizaba. Durante años había soñado con el momento en que podría hacer pagar a su familia por cada humillación, cada golpe, cada noche que había pasado hambre mientras ellos festejaban. Pero nunca había tenido el poder para hacerlo realidad. «Si accedo», dijo lentamente, «¿qué pasaría exactamente? Primero, completaríamos tu transformación. Es un proceso que requiere 3 noches, y no voy a mentirte, será doloroso.
Pero una vez que termine, serás más fuerte, más rápida, más inteligente de lo que jamás imaginaste. Serás inmortal y poseerás habilidades que harán temblar a aquellos que alguna vez te consideraron débil. Isla cerró los ojos, imaginando las posibilidades. Verse a sí misma regresando a la mansión Greymond, no como la bastarda suplicante, sino como algo poderoso e imparable. ¿Y después de la venganza? ¿Qué pasaría entre nosotros? Eso, Kael extendió una mano pálida hacia ella. Lo decidiremos juntos, cuando seas mi igual en todos los sentidos. Isla miró la mano extendida. Era elegante y fuerte, con dedos largos y una cicatriz antigua que serpenteaba desde la muñeca hasta el nudillo del dedo medio. Una mano que podía tanto proteger como destruir. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes. Kael retiró la mano, respetando su vacilación. Soy un depredador, Isla. Soy peligroso, posesivo, y he hecho cosas que considerarías monstruosas. Pero nunca te he mentido, y nunca lo haré. Si aceptas mi oferta, te protegeré con mi vida. Si la rechazas, respetaré tu decisión. La elección es tuya. El viento aulló fuera de la cueva, recordándole que su familia la había condenado a morir en esa misma tormenta. Pensó en Morgana, que siempre había disfrutado de cada momento de su sufrimiento. Pensó en su padre, que nunca había mostrado ni un ápice de afecto hacia ella. Pensó en el conde Aldrich y su sonrisa cruel cuando le había propuesto matrimonio, ya sabiendo que ella conocía su secreto homicida. «Si hago esto», dijo finalmente, «no habrá vuelta atrás, ¿verdad?» «Ninguna». Kael confirmó, «pero tampoco la hay para la muerte que te esperaba en esta montaña». Isla respiró profundamente, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de ella cuando su familia la abandonó en la nieve. Lo que quedaba de la muchacha obediente y esperanzada había muerto en esas montañas. Lo que Kael le ofrecía era la oportunidad de renacer como algo completamente diferente. «Está bien», extendió su mano hacia la de él. «Acepto». Los dedos de Kael se cerraron sobre los suyos con una suavidad sorprendente, pero Isla pudo sentir la fuerza contenida en su agarre. Cuando él llevó su mano a los labios para depositar un beso casto en sus nudillos, ella sintió una descarga eléctrica que la recorrió completamente. «Entonces sellemos nuestro pacto como debe ser», murmuró Kael contra su piel. «¿Cómo?». En lugar de responder con palabras, Kael deslizó una uña afilada sobre la piel de su propia muñeca, abriendo una línea fina de la cual brotó sangre tan oscura que parecía negra a la luz de las antorchas. «Bebe», le ofreció la herida. «Solo unas gotas para comenzar el proceso. Esta noche beberás de mí, mañana yo beberé de ti, y la tercera noche intercambiaremos sangre hasta que la transformación esté completa». Isla miró la sangre que goteaba de su muñeca. Todo lo que había aprendido sobre vampiros le gritaba que corriera, que no hiciera esto, que encontrara otra manera. Pero la parte más profunda de ella, la que había sido forjada por años de dolor y humillación, susurraba que esta era su única oportunidad de ser algo más que una víctima. Llevó la muñeca de Kael a sus labios y bebió. La sangre tenía un sabor metálico y extraño, pero no desagradable. Era como beber fuego líquido que se extendía por sus venas, despertando partes de ella que no sabía que existían. Inmediatamente se sintió más fuerte, más alerta. Sus sentidos se agudizaron hasta que pudo escuchar los latidos del corazón de Kael, oler las especias de su piel, sentir la textura de cada fibra que la cubrían. «¿Cómo me siento?», preguntó, y su propia voz le sonó diferente, más rica. «El proceso ha comenzado». Kael cumó su herida con una facilidad sobrenatural. «Durante los próximos 3 días, tu cuerpo se adaptará. Sentirás cambios, algunos incómodos, pero estaré contigo en cada momento.
Una oleada de fatiga la golpeó de repente, pero era diferente al agotamiento que había sentido en la montaña. Era como si su cuerpo estuviera trabajando intensamente para reconstruirse desde adentro. Descansa ahora. Kael la ayudó a recostarse. Cuando despiertes, comenzaremos tu entrenamiento. ¿Entrenamiento? Para ser lo que serás. Sus ojos dorados brillaron con una promesa peligrosa. Mañana te enseñaré a ser el depredador en lugar de la presa. Mientras Isla se hundía en un sueño profundo y extraño, lo último que vio fueron los ojos de Kael vigilándola con una intensidad que le hizo preguntarse si había hecho un pacto con su Salvador o con el diablo mismo. En sus sueños, se vio a sí misma regresando a la mansión Greymont, pero ya no era la muchacha asustada que habían abandonado en la montaña. Era algo nuevo, algo poderoso, algo que haría que su familia pagara por cada momento de crueldad. Y en lo más profundo de su subconsciente transformándose, una parte de ella se preguntó si Kael Nocturna había salvado su vida o si la había condenado de una manera completamente diferente. Isla despertó al anochecer del día siguiente con una sensación de poder corriendo por sus venas como electricidad. Su cuerpo se sentía diferente, más fuerte, más ágil, más consciente de cada detalle de su entorno. Podía escuchar conversaciones lejanas que provenían del valle, podía oler el aroma de cada hierba que crecía en las grietas de la montaña. Kael estaba sentado cerca del fuego, observándola con una expresión indescifrable. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como si pudiera correr hasta el valle y de regreso sin cansarme». Isla se incorporó, maravillándose de lo fluido del movimiento. «Es embriagador». «Esa sensación se intensificará con cada día que pase». Kael se puso de pie. «Hoy comenzaremos con lo básico. Primero, necesitas aprender a controlar tus nuevas habilidades, y luego discutiremos tu plan de venganza». La palabra venganza envió una descarga de emoción a través de ella. Durante toda su vida había fantaseado con el momento en que podría enfrentar a su familia, pero siempre había sido solo eso, una fantasía. Ahora, por primera vez, se sentía real. ¿Qué tipo de habilidades? Ven conmigo y te mostraré. Kael la guió fuera de la cueva hacia una terraza rocosa que se extendía desde la montaña. La vista era espectacular. Podía ver millas de territorio extendiéndose bajo la luz de la luna, incluyendo las luces distantes de la mansión Greymont. «Tu familia cree que estás muerta», dijo Kael, siguiendo su mirada. «Han organizado un funeral para mañana por la noche. Aparentemente, tu madrastra ha contado a todos que moriste en un trágico accidente durante una tormenta». «Por supuesto que lo hizo». Isla sintió una oleada de amargura. «Seguramente ya está planeando cómo usar mi muerte para ganar simpatía y tal vez asegurar una mejor posición social». Eso me lleva a mi primera pregunta. Kael se volvió hacia ella. «¿Qué quieres de tu venganza, exactamente? ¿Quieres matarlos, humillarlos, destruir su reputación, todo lo anterior?» Isla consideró la pregunta cuidadosamente. Durante años había imaginado diferentes escenarios, pero nunca había tenido que pensar en los detalles prácticos. «Quiero que sufran como me hicieron sufrir», dijo lentamente. «Quiero que pierdan todo lo que valoran, su posición social, su riqueza, su sensación de superioridad. Quiero que sientan la misma impotencia que me hicieron sentir durante años». «¿Y tu madrastra Morgana específicamente?». Los ojos de Isla se endurecieron. Morgana había sido la arquitecta de la mayoría de sus sufrimientos, la que había convencido a su padre de que la tratara como a una sirvienta, la que había saboteado cada pequeña felicidad que Isla había logrado encontrar. Ella merece algo especial. Kael asintió con aprobación. Bien, la venganza sin propósito es solo violencia ciega. Pero la venganza planificada, con objetivos claros, eso es arte. ¿Cuál es tu plan?
Primero, Kael comenzó a caminar por la terraza. Necesitas terminar tu transformación. Esa es la prioridad absoluta. En 2 noches más serás completamente vampiro, y entonces tendrás acceso a todas tus habilidades. ¿Cómo exactamente? Velocidad sobrehumana, fuerza que te permitirá quebrar huesos con facilidad, sentidos tan agudos que podrás rastrear a alguien por su olor desde millas de distancia. Pero más importante aún, los ojos de Kael brillaron. Tendrás la capacidad de influir en las mentes de los humanos. Isla se detuvo en seco. ¿Puedo controlar sus pensamientos? No exactamente. No puedes hacer que hagan algo completamente en contra de su naturaleza, pero puedes sugerir, persuadir, hacer que sus propios miedos y deseos se intensifiquen hasta que tomen las decisiones que tú quieres que tomen. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Isla, mientras las posibilidades se desplegaban en su mente. Eso es perfecto. Pensé que lo sería. Ahora practiquemos algunas de tus habilidades físicas nuevas. Durante las siguientes horas, Kael la guió a través de ejercicios que habrían sido imposibles para cualquier humano. Isla descubrió que podía saltar distancias que antes la habrían aterrorizado, moverse con una velocidad que convertía el mundo en manchas borrosas, y que sus manos podían aplastar rocas como si fueran arena. «Impresionante», murmuró Kael después de verla destronar un pequeño árbol con las manos desnudas. «Tu transformación está progresando más rápido de lo que esperaba. ¿Es eso bueno o malo? Depende de qué tan bien puedas controlar estos poderes cuando llegue el momento de usarlos. El poder sin control es peligroso, especialmente cuando se trata de venganza». Había una advertencia en su tono que hizo que Isla se detuviera. «¿Qué quieres decir?». Kael la miró intensamente. La venganza puede volverse adictiva, especialmente para alguien que ha sido victimizada durante tanto tiempo. Es fácil perder de vista cuándo es suficiente, cuando la justicia se convierte en crueldad innecesaria. ¿Te preocupa que me vuelva como ellos? Me preocupa que te vuelvas peor que ellos, admitió Kael. Y me preocupa que, en el proceso, pierdas las partes de ti que me hicieron enamorarme de ti en primer lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno como una confesión inesperada. Isla se volvió hacia él, estudiando su expresión. «¿Enamorarte de mí?», repitió. «Dijiste que me habías estado observando, pero durante meses te vi enfrentar cada humillación con dignidad. Te vi compartir tu escasa comida con niños hambrientos en el pueblo. Te vi defender a los sirvientes cuando tu familia los maltrataba. Y cuando rechazaste el matrimonio con el conde Aldrich, sabiendo las consecuencias que enfrentarías, Kael se acercó a ella. Ese fue el momento en que supe que eras diferente». Isla sintió algo cálido expandiéndose en su pecho, una sensación que había estado enterrada bajo años de dolor. «¿Por qué no te acercaste antes? ¿Por qué esperaste hasta que casi muero?» «Porque tenía miedo», admitió Kael, y había una vulnerabilidad en su voz que la sorprendió. «Miedo de que me rechazaras, miedo de contaminarte con lo que soy, miedo de que una vez que conocieras mi naturaleza verdadera, me vieras como el monstruo que muchos consideran que soy». «Pero me salvaste de todos modos. No podía dejarte morir. Mi corazón, por más muerto que supuestamente esté, se habría roto para siempre». Isla extendió una mano y tocó el rostro de Kael. Su piel estaba fría como el mármol, pero había una calidez en sus ojos que la tranquilizó. «No eres un monstruo, Kael. Un monstruo no habría respetado mi elección. Un monstruo no se habría preocupado por si mi venganza me corrompe». «Tal vez no», murmuró él, inclinándose hacia su toque. «Pero tampoco soy humano, Isla. Lo que siento por ti es intenso, posesivo, peligroso de maneras que no puedes comprender completamente». «Enséñame», susurró ella, «enséñame a comprender».
La mirada de Kael se intensificó hasta que sus ojos parecieran quemar con fuego dorado. ¿Estás segura de que quieres eso? Una vez que cruces esa línea conmigo, no habrá vuelta atrás. Serás mía de maneras que van más allá de la transformación vampírica. Enséñame, susurró ella, enséñame a comprender. La mirada de Kael se intensificó hasta que sus ojos parecieran quemar con fuego dorado. ¿Estás segura de que quieres eso? Una vez que cruces esa línea conmigo, no habrá vuelta atrás. Serás mía de maneras que van más allá de la transformación vampírica. En lugar de responder con palabras, Isla se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue eléctrico, enviando ondas de sensación a través de su cuerpo que transformaba. Pudo saborear su poder en sus labios, pudo sentir la fuerza controlada en la manera en que sus brazos se cerraron alrededor de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Mía», murmuró Kael contra sus labios. «Dilo», susurró Isla, y las palabras se sintieron como un juramento sagrado. «Pero también tienes que ser mío». Una sonrisa feroz curvó los labios de Kael. «Desde el momento en que te vi, ya era tuyo. Cuerpo, alma y todo lo que queda de mi humanidad». Se quedaron abrazados bajo las estrellas, y por primera vez en su vida, Isla se sintió completamente segura. Era una ironía extraña. Se había sentido más protegida en los brazos de un vampiro que nunca se había sentido en su propia familia. «¿Estás lista para el siguiente paso?», preguntó Kael después de un momento. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana por la noche completaremos tu transformación. Y después, sus ojos brillaron con una promesa peligrosa. Iremos a tu funeral. La segunda noche de transformación fue más intensa que la primera. Isla despertó sintiéndose como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reconstruida desde cero. El dolor era intenso, pero también liberador, como si estuviera mudando una piel vieja que nunca le había quedado bien. Kael estuvo con ella durante todo el proceso, sosteniéndola cuando las oleadas de cambio se volvían casi insoportables, susurrándole palabras de aliento en un idioma que sonaba antiguo y hermoso, pero que, de alguna manera, ella podía entender. «Es rumano arcaico», le explicó cuando ella le preguntó. «El idioma de mi infancia, de antes de mi transformación». «¿Cuántos años tienes realmente?» «Nací en 1487», dijo Kael con una sonrisa irónica. «Lo que me hace considerablemente más viejo que tú». «¿500 años?» Isla lo miró con asombro. «¿Cómo ha sido vivir tanto tiempo?» La expresión de Kael se volvió melancólica. «Solitario, muy solitario. Durante los primeros siglos intenté formar conexiones con otros vampiros, pero la mayoría de mi especie está consumida por el poder, la dominación, la sed de sangre. Encontrar a alguien que mantenga su humanidad después de la transformación es raro. ¿Y qué me hace pensar que yo seré diferente? Porque tu corazón sigue siendo puro a pesar de todo lo que has sufrido». Kael acarició su mejilla. «Porque tu primera preocupación cuando aceptaste mi oferta no fue cuánto poder tendrías, sino cómo podrías usarlo para obtener justicia. Y porque incluso ahora, en medio de tu transformación, te preocupas más por entenderme que por lo que puedes ganar de mí». Mientras hablaba, Isla podía sentir los cambios acelerándose. Sus sentidos se agudizaron aún más. Podía escuchar conversaciones que tenían lugar en el pueblo a millas de distancia. Podía oler cada animal que se movía en la montaña. Podía ver cada detalle de la cueva como si fuera día brillante. «Es abrumador», murmuró, llevándose las manos a las sienes. «Aprenderás a filtrar las sensaciones», Kael la tranquilizó. «Es como aprender a caminar de nuevo. Al principio todo parece imposible, pero luego se vuelve natural.
¿Cuándo sabré que la transformación está completa? Cuando puedas beber mi sangre sin sentir náuseas, y cuando yo pueda beber la tuya sin que te debilites. Es el intercambio final, el que nos vinculará para siempre. La idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio sintió una extraña anticipación. Había pasado tanto tiempo sintiéndose desconectada de todo y de todos, que la perspectiva de tener un vínculo tan profundo con alguien era seductora. ¿Qué significa exactamente ese vínculo? Significa que siempre podremos encontrarnos, sin importar qué tan separados estemos. Significa que sentiremos las emociones fuertes del otro. Significa que, si uno de nosotros muere, Kael se detuvo. ¿Qué pasa si uno de nosotros muere? El otro no puede sobrevivir mucho tiempo. Es el precio del vínculo vampírico verdadero. Isla lo consideró cuidadosamente. ¿Y estás dispuesto a pagar ese precio? ¿A vincular tu existencia inmortal con alguien que apenas conoces? Te conozco mejor de lo que crees. Los ojos de Kael se volvieron intensos. He estado observándote durante meses, recordando. He visto tu valor, tu compasión, tu fuerza interior. Y sí, estoy dispuesto a arriesgar todo por la oportunidad de no estar solo nunca más. La honestidad brutal en su voz la conmovió profundamente. Aquí estaba un ser que había vivido durante siglos, que podía tener casi cualquier cosa que quisiera, y lo que más deseaba era simplemente no estar solo. «Entonces hagámoslo», dijo. «Completa la transformación». Kael estudió su rostro, buscando cualquier signo de duda. «¿Estás completamente segura? Una vez que esto esté hecho, no hay manera de deshacerlo». «Estoy segura». Isla tomó sus manos. «Mi vida anterior murió en esa montaña. Lo que soy ahora, lo que puedo llegar a ser contigo, eso es lo que quiero». Con una reverencia que habría sido apropiada para un ritual sagrado, Kael llevó la muñeca de Isla a sus labios. Sus colmillos se extendieron, más largos y afilados que antes, y los hundió suavemente en su piel. La sensación fue eléctrica, pero no dolorosa. Isla pudo sentir su fuerza vital fluyendo hacia él, pero en lugar de debilitarla, parecía crear un circuito de energía entre ellos. Cuando él levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una luz dorada intensa. «Ahora tú», murmuró, ofreciéndole su muñeca. Esta vez, cuando Isla bebió, no hubo sabor extraño o náuseas. La sangre de Kael sabía como poder puro, como fuego y miel, y promesas cumplidas. Sintió que algo fundamental se completaba dentro de ella, como si hubiera encontrado una pieza de sí misma que no sabía que estaba perdida. Cuando se separaron, el mundo había cambiado. Isla podía sentir las emociones de Kael como si fueran suyas, su alivio, su felicidad, su amor feroz e incontrovertible. Y sabía, sin lugar a dudas, que él podía sentir las suyas también. «¿Cómo te sientes?», preguntó Kael, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. «Como si hubiera estado incompleta toda mi vida sin saberlo». Isla se maravilló de la sensación de conexión que fluía entre ellos. «Es perfecto. Ahora eres completamente vampiro». Kael se puso de pie y la ayudó a levantarse. «Y mañana por la noche iremos a mostrarle a tu familia exactamente lo que han creado». La tercera noche llegó con una tormenta que azotaba la montaña con vientos feroces y lluvia torrencial. Era como si el clima mismo estuviera anunciando que algo monumental estaba a punto de suceder. Isla se miró en el espejo de metal pulido que Kael había producido de algún lugar en las profundidades de la cueva. Su reflejo la sorprendió. Seguía siendo reconociblemente ella misma, pero había cambios sutiles que la hacían ver como una versión más intensa, más poderosa de quien había sido. Su piel tenía un brillo pálido y perfecto.
Sus ojos verdes ahora tenían motas doradas que brillaban en la luz, y había una gracia predatoria en la manera en que se movía. «Te ves magnífica», murmuró Kael, apareciendo detrás de ella en el reflejo. «Me veo peligrosa», corrigió Isla, y se sorprendió de lo complacida que sonaba al decirlo. «Eso también». Kael le había traído ropa apropiada para la ocasión, un vestido de terciopelo negro que se ajustaba perfectamente a su nueva forma, con un corte que era tanto elegante como intimidante. Era el tipo de vestido que una dama de alta sociedad usaría para un evento formal, pero había algo en él que sugería que quien lo llevaba no era alguien con quien se debía jugar. «¿Cuál es exactamente el plan para esta noche?», preguntó Isla, mientras Kael la ayudaba a abrocharse los pequeños botones de la espalda del vestido. «Tu funeral se está llevando a cabo en el salón principal de la mansión Greymont», Kael le explicó. «Tu madrastra ha invitado a toda la nobleza local. Aparentemente, está usando la ocasión para solicitar donaciones para un fondo de caridad en tu memoria, que por supuesto irá directamente a su bolsillo». La ira que Isla sintió ante esta noticia fue intensa y pura, como un fuego que quemaba en sus venas. «Por supuesto que lo está haciendo», murmuró. «Incluso en la muerte, encuentra una manera de beneficiarse de mi desgracia». «Es perfecta, en realidad». Los ojos de Kael brillaron con malicia. «Porque significa que todos los que alguna vez fueron crueles contigo, todos los que se quedaron callados mientras te maltrataban, estarán allí, en un solo lugar, vulnerables. Y simplemente... ¿aparecemos? Tú apareces. Yo estaré cerca, pero fuera de vista a menos que me necesites. Esta es tu venganza, Isla, tuya para planear, tuya para ejecutar, tuya para saborear». Isla sintió una oleada de gratitud hacia él por entender eso. Durante toda su vida, otros habían tomado decisiones por ella, habían controlado su destino. Era apropiado que su venganza fuera completamente suya. «¿Qué pasa con mis nuevas habilidades? ¿Podré usarlas apropiadamente?» «Tus instintos vampíricos te guiarán. Confía en ellos. Confía en el poder que corre por tus venas». Y recuerda, Kael la tomó por los hombros. «La mejor venganza no es la que destruye rápidamente, sino la que desmantela lentamente, pieza por pieza, hasta que tus enemigos se den cuenta de que han perdido todo». Mientras caminaban por la montaña hacia el valle, Isla se maravilló de cómo su nuevo cuerpo se movía. Era como si hubiera aprendido a volar después de pasar toda su vida arrastrándose. Cada paso era preciso, cada movimiento era grácil y poderoso. La mansión Greymont se alzaba ante ellos como una fortaleza de piedra, con todas sus ventanas brillando con luz dorada. Isla podía escuchar las conversaciones que se llevaban a cabo adentro, podía oler los perfumes caros y el vino, podía sentir las emociones de todos los presentes como una sinfonía de superficialidad y falsa pena. «Están todos allí», murmuró, cerrando los ojos para concentrarse en los sonidos. «Mi padre, Morgana, el conde Aldrich, todos los nobles que alguna vez me trataron como basura». «¿Estás lista?» Isla abrió los ojos y Kael pudo ver el fuego vampírico ardiendo en sus profundidades verdes y doradas. «He estado lista toda mi vida». Se separaron en los jardines de la mansión. Kael desapareció entre las sombras con una velocidad que apenas pudo seguir, mientras Isla se dirigía hacia la entrada principal. A medida que se acercaba, podía escuchar el murmullo de conversaciones dentro, la falsa solemnidad de la gente que fingía lamentar su muerte. «Pobre niña, siempre fue tan frágil». Supongo que era inevitable, considerando lo inestable que era. Al menos ahora la familia puede seguir adelante sin la vergüenza. Cada palabra era como aceite arrojado al fuego de su ira. Isla respiró profundamente, sintiendo su poder asentarse a su alrededor como una capa invisible. Era hora de mostrarles exactamente quién había muerto en esa montaña y quién había nacido.
Empujó las grandes puertas de roble de la mansión y el crujido resonó por el salón como el anuncio de un juicio final. Todas las conversaciones se detuvieron instantáneamente. 50 pares de ojos se volvieron hacia ella, e Isla se deleitó con la progresión de emociones que cruzó por sus rostros: confusión, reconocimiento, shock y luego terror puro. Su madrastra Morgana estaba de pie junto al ataúd vacío que habían usado como símbolo, vestida de negro de luto y con las mejillas estratégicamente húmedas por lágrimas falsas. El color se drenó completamente de su rostro cuando vio a Isla, y el vaso de vino que tenía en la mano se hizo pedazos contra el suelo de mármol. «Buenas noches», dijo Isla, su voz llevando de alguna manera a cada rincón del salón silencioso. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Su padre, el barón Aldrich Greymont, fue el primero en recuperar la composición, aunque Isla podía oler el miedo que emanaba de él como un perfume acre. «Isla», tartamudeó, «pero, ¿cómo? Te vimos, la tormenta». «¿Me vieron morir?». Isla se movió por el salón con una gracia predatoria y notó cómo los invitados retrocedían instintivamente. «Qué curioso, porque estoy bastante segura de que lo que vieron fue a ustedes dos arrastrándome hasta la montaña y dejándome allí para congelarme hasta la muerte». Un murmullo de shock se extendió por la multitud. Isla pudo sentir las mentes de los invitados, sus pensamientos girando mientras procesaban esta revelación. Con su nueva habilidad vampírica, les susurró mentalmente, intensificando su horror y su disgusto hacia su familia. Eso es imposible». Morgana encontró su voz, aunque temblaba visiblemente. Tú estás muerta. Te vimos». «Me vieron sufrir», Isla corrigió, y había hielo en su voz. «Me vieron suplicar, me vieron rogar por misericordia que nunca llegó. Pero no me vieron morir, porque no morí. En cambio, fui salvada, transformada, renacida». Mientras hablaba, dejó que un poco de su verdadera naturaleza se filtrara. Sus ojos brillaron con fuego dorado. Sus movimientos se volvieron imposiblemente fluidos, y una presencia sobrenatural llenó el salón como una fuerza tangible. El conde Aldrich, que había estado de pie cerca de la chimenea, se acercó con una sonrisa cruel que Isla recordaba muy bien. «Bueno», dijo con su voz oleosa, «la pequeña bastarda ha regresado de entre los muertos. ¡Qué teatral!». Isla se volvió hacia él, y la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando vio la expresión en sus ojos. «Conde Aldrich», ronroneó, «qué placer verte de nuevo, especialmente después de que rechacé tan decisivamente tu propuesta de matrimonio. Eras una tonta entonces y eres una tonta ahora, una bastarda sin familia, sin dote, sin nada que ofrecer». «Ah, pero eso es donde te equivocas». Isla se acercó a él con pasos lentos y deliberados. «Tengo algo que ofrecer ahora. Tengo la verdad». Con eso, dirigió su nueva habilidad mental hacia él como una lanza. Intensificó su culpa, su paranoia, sus propios recuerdos de los crímenes que había cometido. Lo presionó mentalmente hasta que el peso de sus secretos se volvió insoportable. «Yo no». Aldrich comenzó a retroceder, sudor formándose en su frente. «¿Qué? ¿No?». Isla presionó más fuerte. «¿No mataste a tu primera esposa cuando ella amenazó con exponer tus preferencias más oscuras? ¿No envenenaste a la segunda cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas familiares?». Los ojos de Aldrich se ensancharon con terror. Estas eran cosas que nadie más sabía, secretos que había guardado cuidadosamente durante años. «¿Cómo puedes saber eso?».
susurró. Sé muchas cosas ahora. Isla sonrió, y había algo feroz y terrible en esa sonrisa. Por ejemplo, sé sobre el escondite secreto en tu biblioteca donde guardas los cabellos de tus víctimas como trofeos. Sé sobre el veneno que mantienes oculto en el anillo de tu dedo meñique. Y sé que planeas usarlo en cualquier mujer que sea lo suficientemente desafortunada como para casarse contigo. El conde Aldrich se puso pálido como un muerto. A su alrededor, los invitados comenzaron a murmurar con horror y disgusto. Isla podía sentir la mente colectiva de la multitud volviéndose contra él, y usó su poder para intensificar esa repulsión. «Estás loca», jadeó Aldrich. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?» Isla se volvió hacia la multitud. «Lord Harrington, ¿no encontró usted extraño que ambas esposas del conde murieran tan repentinamente? Lady Wexes, ¿no le pareció sospechoso que él pidió su mano tan poco después de que su segunda esposa fue enterrada?» Varios de los nobles intercambiaron miradas significativas. Isla podía sentir las semillas de la sospecha germinando en sus mentes, y las alimentó cuidadosamente con su nueva habilidad. «Y ahora», continuó Isla, «viene lo mejor de todo. Verán, el conde aquí presente planeaba usar mi muerte como una oportunidad para acercarse a mi querida madrastra. ¿No es así, conde? Después de todo, una viuda rica y vulnerable sería el objetivo perfecto para sus aficiones». Morgana se volvió hacia Aldrich con horror, y él retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Eso no es», tartamudeó. «Oh, pero lo es». Isla presionó su ventaja. «De hecho, ya ha comenzado su cortejo, ¿no es cierto? Las flores que envió ayer, la nota expresando sus condolencias y su deseo de consolarla en estos tiempos difíciles. Todo muy predecible». El salón estalló en murmullos de escándalo. Isla podía sentir la reputación del conde desintegrándose en tiempo real, y la sensación era embriagadora. Pero su verdadero objetivo no era Aldrich. Él era solo un aperitivo. Se volvió hacia su familia verdadera, hacia las personas que la habían hecho sufrir durante toda su vida. «Pero hablemos de la verdadera razón por la que estoy aquí esta noche», anunció, su voz llevando a cada rincón del salón. «Hablemos de asesinato». Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Isla podía sentir el terror irradiando de su padre y madrastra como calor de una hoguera. «¿Asesinato?» Uno de los invitados, Lord Pemberton, se aclaró la garganta nerviosamente. «Querida niña, seguramente estás exagerando». «¿Lo estoy?» Isla se volvió hacia él con una sonrisa fría. «Lord Pemberton, dígame, ¿qué haría usted si descubriera que alguien había llevado a una joven indefensa a las montañas durante la peor tormenta del año? La había abandonado allí sin comida, sin refugio, sin ninguna posibilidad. ¿Cómo llamaría eso?» Lord Pemberton tragó saliva audiblemente. «Bueno, supongo que sería asesinato, técnicamente». «Exactamente». Isla asintió con aprobación. «Y ahora, permítanme contarles exactamente lo que pasó hace 3 noches». Durante los siguientes minutos, Isla relató los eventos con un detalle despiadado. Describió cómo su familia la había arrastrado hasta la montaña, cómo la habían empujado fuera del carraje, cómo habían ignorado sus súplicas y la habían dejado para morir. Con cada palabra, usó su nuevo poder para intensificar las emociones de los invitados, su horror, su disgusto, su juicio moral. «Pero aquí está la parte más interesante», continuó. «Todo esto fue planeado con anticipación». «Morgana, querida madrastra, ¿no le dijiste a Lady Whitmore hace una semana que estabas cansada de tener que alimentar a una boca inútil más? Y padre, ¿no le dijiste a tu hermano que estabas buscando una manera de resolver el problema de Isla de una vez por todas?» Tanto Morgana como su padre palidecieron. Estas eran conversaciones privadas que habían tenido, secretos que creían seguros. «Imposible», murmuró Morgana. «Nadie más estaba allí cuando». «¿Cuándo qué?»
Isla se acercó a ella como un depredador acorralando a su presa. ¿Cuando admitiste que planeas usar mi muerte para ganar simpatía y donaciones? ¿Cuando dijiste que mi desaparición haría que la familia finalmente fuera respetable? ¿Cuando te reíste y dijiste que era lo que yo merecía por ser tan problemática? Con cada acusación, la multitud se volvía más hostil a su familia. Isla podía sentir el cambio en la atmósfera del salón, la manera en que los invitados ahora miraban a su padre y madrastra con repulsión y condena. «Estás mintiendo». Morgana encontró algo de su vieja arrogancia. «Estás claramente loca por la experiencia, inventando historias fantásticas». «¿Lo estoy?» Isla sonrió. «Entonces dime, querida madrastra, ¿cómo explicas esto?» Sacó algo del bolsillo de su vestido, el collar de perlas que Morgana había estado usando la noche que la abandonaron. Lo había arrancado de su cuello durante la lucha antes de ser empujada del carruaje. Morgana se llevó instintivamente la mano al cuello, donde efectivamente faltaba el collar. Su rostro se puso del color de la ceniza. ¿Y esto? Isla produjo un botón dorado que había arrancado del abrigo de su padre. ¿Y esto? Esta vez fue un pañuelo bordado con las iniciales de Morgana, manchado con sangre de los rasguños que se había hecho durante la lucha. «¡Imposible!», susurró su padre. «Los perdiste en la tormenta. No hay manera de que pudieras». No hay manera de que pudieras sobrevivir. Isla dejó que un poco más de su naturaleza vampírica se filtrara. Tienes razón. La Isla que conocías, la niña débil y asustada que criaste para ser una víctima, ella no podría haber sobrevivido. Ella murió en esa montaña, exactamente como planeaste. Sus ojos se encendieron con fuego dorado y una presencia sobrenatural llenó el salón. Pero lo que regresó, lo que soy ahora, es algo completamente diferente. El terror puro se extendió por el salón como una plaga. Varios invitados comenzaron a retroceder hacia las puertas, pero descubrieron que no podían marcharse. Isla había usado su nueva influencia mental para crear una compulsión sutil. Nadie se iría hasta que ella terminara. «¿Qué eres?», susurró Morgana. «Soy tu peor pesadilla hecha realidad», Isla respondió con una sonrisa que mostraba dientes que parecían demasiado afilados. «Soy la víctima que se negó a permanecer muerta. Soy la hija que regresó para cobrar todas las deudas que dejaste sin pagar». Se volvió hacia la multitud de nobles, que la observaban con una mezcla de terror y fascinación. «Damas y caballeros, han sido testigos de una confesión completa. Mi familia ha admitido, a través de su silencio y su terror, que planearon y ejecutaron mi asesinato. La pregunta ahora es, ¿qué van a hacer al respecto?». La influencia mental que ejercía sobre ellos era sutil pero poderosa. Los llenó con un sentido de justicia moral, con la necesidad de actuar, de no ser cómplices del crimen que habían presenciado. Lord Pemberton fue el primero en hablar, su voz temblando ligeramente. Esto es intolerable. Barón Greymont, si estas acusaciones son ciertas». «No son ciertas», Morgana estalló. «Está claramente perturbada. Obviamente la experiencia la ha vuelto loca». «¿Loca?». Isla se volvió a ella con una expresión peligrosa. «Oh, querida madrastra, no has visto nada de locura todavía». Con eso, dirigió toda la fuerza de su nuevo poder mental hacia Morgana. La presionó con memorias de cada crueldad que había infligido, cada momento de sadismo, cada placer que había sentido al hacer sufrir a Isla. Intensificó su culpa hasta que se volvió físicamente insoportable. Morgana se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza. «¡Para! ¡Por favor, para!», gimió. «¿Para?». Isla se acercó más. «¿Como tú paraste cuando te supliqué que no me dejaras en la montaña? ¿Cómo paraste cuando te rogué por solo un poco de comida después de días sin comer? ¿Cómo paraste cuando te imploré que no me golpearas frente a los invitados?». Con cada pregunta, la presión mental se intensificaba.
Morgana cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», sollozó. «Lo siento, por favor». «¿Lo siento?» Isla se agachó para estar a su nivel. «¿Sabes qué me dijiste la última vez que te pedí perdón por algo que no había hecho? Me dijiste que el arrepentimiento era para los débiles. Me dijiste que si era lo suficientemente patética como para disculparme, entonces merecía cualquier castigo que recibiera». La multitud observaba en silencio, horrorizado, mientras Morgana se desmoronaba completamente bajo el peso de su propia culpa magnificada. «Por favor», susurró, «te daré cualquier cosa, dinero, joyas, la mansión». «No quiero tu dinero». Isla se puso de pie. «Quiero tu reputación, quiero tu posición social, quiero que experimentes lo que se siente ser rechazada, despreciada, considerada menos que nada por todos los que alguna vez te respetaron». Se volvió hacia la multitud, que había estado observando este intercambio con creciente horror y fascinación. «Damas y caballeros, han visto la verdad esta noche. Han visto lo que esta familia es realmente capaz de hacer. La pregunta es, ¿pueden en buena conciencia continuar asociándose con personas que cometen asesinato y luego se benefician de él? La influencia mental que ejercía era sutil pero efectiva. Uno por uno, los invitados comenzaron a alejarse de su familia, sus rostros llenos de disgusto y condena. «Lord Greymont», dijo Lady Wexes con voz fría, «creo que hablo por todos nosotros cuando digo que su familia ya no será bienvenida en ningún evento social respetable». «De hecho», agregó Lord Pemberton, «creo que debemos informar a las autoridades sobre lo que hemos presenciado esta noche». El terror en los ojos de su padre era delicioso. Isla podía sentir su mundo desmoronándose a su alrededor, su posición social, sus alianzas comerciales, su reputación, todo se evaporaba como humo. «Pero esto no termina aquí», continuó Isla. «Verán, he descubierto algunas cosas muy interesantes sobre las finanzas familiares mientras estaba ausente». Sacó un conjunto de documentos de otro bolsillo de su vestido. «¿Reconoces estos papeles, padre querido? Son los registros de tus inversiones en el mercado de esclavos, los contratos que firmaste para transportar carga humana a las plantaciones del sur, los pagos que recibiste por vender niños huérfanos a propietarios de fábricas». El rostro de su padre se puso del color de la cera. «¿Dónde? ¿Cómo obtuviste esos?» «Digamos que tengo recursos que antes no tenía». Isla sonrió. «Y estos documentos van a ser muy interesantes para el magistrado de la provincia, ¿no crees?». El salón estaba ahora en silencio total, excepto por los sollozos de Morgana y la respiración agitada de su padre. Los invitados los miraban con una mezcla de horror y repulsión que era casi tangible. «Como pueden ver», Isla se dirigió a la multitud, «mi familia no es simplemente culpable de intentar asesinarme. Son culpables de crímenes mucho peores, crímenes que han estado ocultando durante años mientras se presentaban como miembros respetables de la sociedad». Se volvió hacia su familia una última vez. «Pero aquí está lo hermoso de todo esto. No voy a matarlos. Sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. En cambio, van a vivir. Van a vivir sabiendo que todo lo que valoraban, su posición, su riqueza, su respeto, se ha ido para siempre. Van a despertar cada día sabiendo que son parias, que nadie en la sociedad respetable volverá a hablarles nunca más». La sonrisa que curvó sus labios fue como una cuchilla afilada. Van a descubrir lo que se siente ser rechazados, despreciados, tratados como basura por todos los que los rodean, exactamente como me trataron a mí durante 22 años. Con eso, se volvió y comenzó a caminar hacia la puerta. La multitud se apartó para dejarla pasar, mirándola con una mezcla de terror y respeto. «¿A dónde vas?», gritó su padre detrás de ella. «¿Qué vas a hacer ahora?». Isla se detuvo en el umbral y se volvió hacia él una última vez.
Voy a vivir, dijo simplemente. Voy a ser feliz. Voy a amar y ser amada. Todas las cosas que ustedes intentaron negarme. Sus ojos brillaron con fuego dorado en la penumbra. Y cada día que pase, cada momento de felicidad que experimente, será una victoria sobre ustedes, porque no lograron destruirme, no lograron quebrarme, y ahora nunca más podrán tocarme. Con esas palabras desapareció en la noche, dejando atrás a su familia destrozada y a una multitud de nobles que nunca olvidarían lo que habían presenciado. Cael la estaba esperando en los jardines, apoyado contra un roble centenario con una sonrisa orgullosa en su rostro. «¿Cómo te sientes?», preguntó cuando ella se acercó. «Como si finalmente hubiera terminado una pesadilla que duró toda mi vida». Isla se dejó caer en sus brazos. «Y como si finalmente estuviera lista para comenzar a vivir de verdad». ¿Algún arrepentimiento? Isla lo consideró cuidadosamente. Había momentos durante la confrontación en que había sentido la tentación de ir más lejos, de usar su nuevo poder para infligir un daño real y permanente. Pero había resistido esa tentación. Había elegido una venganza que destruía sin matar, que castigaba sin volverla un monstruo. «Ninguno», dijo finalmente. «Obtuvieron exactamente lo que merecían, ni más ni menos. Entonces mi trabajo como mentor ha terminado». Cael sonrió. «Ya no necesitas que alguien te enseñe a ser poderosa. Ya lo eres». «¿Y qué pasa ahora?». Isla se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Qué hacemos con esta eternidad que tenemos por delante?». Los ojos de Cael se suavizaron con una ternura que contrastaba enormemente con su naturaleza predatoria. «Ahora», dijo, llevando sus manos a sus labios para besarlas, «hacemos lo que queramos. Viajamos por el mundo, exploramos siglos de historia, aprendemos todo lo que hay que aprender. Encontramos otros como nosotros que han mantenido su humanidad. Construimos algo hermoso juntos». «¿Y mi familia?». «Tu familia tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero esa parte de tu vida ha terminado, Isla. Ya no tienen poder sobre ti. Ya no pueden lastimarte. Eres libre». La palabra libre resonó en el aire nocturno como una campana. Por primera vez en su vida, Isla comprendió completamente lo que significaba. No había más miedo, no más sumisión forzada, no más aceptar migajas cuando merecía un banquete. «Te amo», murmuró contra los labios de Cael. «No sé cuándo pasó o cómo, pero te amo». «Y yo te amo a ti», respondió él. «Amo tu fuerza, amo tu compasión, amo la manera en que te negaste a dejar que el sufrimiento te convirtiera en algo cruel. Amo que incluso en tu venganza elegiste la justicia por encima de la crueldad». Se besaron bajo las estrellas, y Isla pudo saborear la promesa de siglos por venir en sus labios. Podía sentir el futuro extendiéndose ante ellos como un camino infinito lleno de posibilidades. «Como pueden ver», Isla se dirigió a la multitud, «mi familia no es simplemente culpable de intentar asesinarme. Son culpables de crímenes mucho peores, crímenes que han estado ocultando durante años mientras se presentaban como miembros respetables de la sociedad». Se volvió hacia su familia una última vez. «Pero aquí está lo hermoso de todo esto. No voy a matarlos. Sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. En cambio, van a vivir. Van a vivir sabiendo que todo lo que valoraban, su posición, su riqueza, su respeto, se ha ido para siempre. Van a despertar cada día sabiendo que son parias, que nadie en la sociedad respetable volverá a hablarles nunca más». La sonrisa que curvó sus labios fue como una cuchilla afilada. Van a descubrir lo que se siente ser rechazados, despreciados, tratados como basura por todos los que los rodean. Exactamente como me trataron a mí durante 22 años.
Con eso, se volvió y comenzó a caminar hacia la puerta. La multitud se apartó para dejarla pasar, mirándola con una mezcla de terror y respeto. ¿A dónde vas?, gritó su padre detrás de ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Isla se detuvo en el umbral y se volvió hacia él una última vez. Voy a vivir, dijo simplemente. Voy a ser feliz. Voy a amar y ser amada. Todas las cosas que ustedes intentaron negarme. Sus ojos brillaron con fuego dorado en la penumbra. Y cada día que pase, cada momento de felicidad que experimente, será una victoria sobre ustedes. Porque no lograron destruirme, no lograron quebrarme, y ahora nunca más podrán tocarme. Con esas palabras, desapareció en la noche, dejando atrás a su familia destrozada y a una multitud de nobles que nunca olvidarían lo que habían presenciado. Cael la estaba esperando en los jardines, apoyado contra un roble centenario, con una sonrisa orgullosa en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando ella se acercó. Como si finalmente hubiera terminado una pesadilla que duró toda mi vida. Isla se dejó caer en sus brazos, y como si finalmente estuviera lista para comenzar a vivir de verdad. Sus ojos brillaron con fuego dorado en la penumbra, y cada día que pase, cada momento de felicidad que experimente, será una victoria sobre ustedes, porque no lograron destruirme, no lograron quebrarme, y ahora nunca más podrán tocarme. Con esas palabras, desapareció en la noche, dejando atrás a su familia destrozada y a una multitud de nobles que nunca olvidarían lo que habían presenciado. ¿Algún arrepentimiento? Isla lo consideró cuidadosamente. Había momentos durante la confrontación en que había sentido la tentación de ir más lejos, de usar su nuevo poder para infligir un daño real y permanente. Pero había resistido esa tentación. Había elegido una venganza que destruía sin matar, que castigaba sin volverla un monstruo. Ninguno, dijo finalmente, obtuvieron exactamente lo que merecían, ni más ni menos. Entonces mi trabajo como mentor ha terminado. Cael sonrió. Ya no necesitas que alguien te enseñe a ser poderosa. Ya lo eres. ¿Y qué pasa ahora? Isla se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. ¿Qué hacemos con esta eternidad que tenemos por delante? Los ojos de Cael se suavizaron con una ternura que contrastaba enormemente con su naturaleza predatoria. Ahora, dijo, llevando sus manos a sus labios para besarlas, hacemos lo que queramos. Viajamos por el mundo, exploramos siglos de historia, aprendemos todo lo que hay que aprender. Encontramos otros como nosotros que han mantenido su humanidad. Construimos algo hermoso juntos. ¿Y mi familia? Tu familia tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero esa parte de tu vida ha terminado, Isla. Ya no tienen poder sobre ti. Ya no pueden lastimarte. Eres libre. La palabra libre resonó en el aire nocturno como una campana. Por primera vez en su vida, Isla comprendió completamente lo que significaba. No había más miedo, no más sumisión forzada, no más aceptar migajas cuando merecía un banquete. «Te amo», murmuró contra los labios de Cael. «No sé cuándo pasó o cómo, pero te amo». «Y yo te amo a ti», respondió él. «Amo tu fuerza, amo tu compasión, amo la manera en que te negaste a dejar que el sufrimiento te convirtiera en algo cruel. Amo que incluso en tu venganza elegiste la justicia por encima de la crueldad». Se besaron bajo las estrellas, y Isla pudo saborear la promesa de siglos por venir en sus labios. Podía sentir el futuro extendiéndose ante ellos como un camino infinito lleno de posibilidades.